¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarle en esta emisión de la Mesa de Pros y Contras. Hoy vamos a poner sobre esta mesa un tema que se sale un poco del ámbito político para ir a la mesa de muchas familias, de la mayoría de las familias de nuestro país y de este estado que viven con 1, 2, 3 o 4, 5 salarios mínimos al mes. El tema del salario mínimo. Recientemente, hace unos días, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció un incremento de 80.04 pesos a 88.36 pesos del salario mínimo, que es más o menos, según los datos, en porcentaje, 3.9% de incremento al salario mínimo. La idea es, en esta mesa, analizar exactamente de qué le sirve a la gente, de qué le sirve a la economía de este país, de qué le sirve a las familias de este país ese incremento, si realmente le resulta de utilidad a los trabajadores mexicanos un incremento de esta naturaleza. ¿Cuál es el plan en el futuro? Porque para el próximo año también está planteado un nuevo incremento con el que se pretende que ya le alcance al trabajador para el 100% de sus necesidades, porque en uno de los análisis que se presentan sobre este incremento al salario mínimo se reconoce que ese salario todavía no termina o no alcanza para cubrir el 100% de las necesidades de los trabajadores. Hay este día y en estos días una efervescencia política en el país. Este lunes, José Antonio Meade fue prácticamente destapado como candidato del PRI a la presidencia de la República. El secretario de Hacienda, que fue hasta hace un ratito por la mañana, media mañana, todavía era el secretario de Hacienda, la mañana de lunes. Bueno, ya no lo es, será ahora el candidato del PRI a la presidencia de la República. El PRI saca del baúl ese viejo librito, lo sacude y pone en práctica ese viejo ritual del destape. Y tal cual lo ejecuta ahora en la persona de José Antonio Meade. De eso seguramente habrá muchísimo tiempo para platicar en esta mesa y en muchas otras mesas. Simplemente lo consigno porque es lo que está en el ambiente político en este momento. Sin embargo, esto le tocará o a Meade o a quien gane la presidencia de la República enfrentar la situación económica de este país y el reclamo de millones de familias mexicanas por un salario más digno para que les alcance. Simplemente para que les alcance. Entonces, yo espero que nos alcance la hora esta noche para platicar en este programa. Está conmigo el delegado de la Secretaría de Economía, Luis Núñez. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido por segunda ocasión. ¿Sí? Agradezco mucho. Vicente Solís, que es el secretario de Educación y Capacitación de la CTM en el Estado. Vicente, te voy a, aunque me estire porque ya me vería muy descortés, le voy a presentar a lo largo de este programa, ya les comentaba a ustedes, una serie de opiniones que se han vertido alrededor de esa decisión del incremento al salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos, del dirigente nacional de Coparmex, del dirigente local. También el presidente de la República ha hecho una intervención unas horas después de que se anunció ese salario. Me gustaría empezar por ahí a ver qué dijo el presidente de la República. Póngale atención porque como que trastabió un poquito cuando dijo la cifra, pero la dijo. A partir de un trabajo formal, queremos que más mexicanos gocen plenamente de sus derechos y que estén mejor protegidos ante situaciones que puedan afectar su economía familiar. Pero también queremos que su trabajo se traduzca en una remuneración digna y justa. Por eso celebro que esta mañana el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, haya decidido incrementar el salario mínimo de 80.04 pesos, de 80.04 pesos a 88.36 pesos. Y déjenme decir algo, no se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que al inicio de esta administración, hace prácticamente 5 años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos. Con este aumento en los últimos 5 años, el salario mínimo ha tenido una recuperación
de 20% en términos reales. Esto es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años. Este incremento contrasta drásticamente, para ponerlo en relieve y contexto, con la pérdida del poder adquisitivo justamente inverso, de 21% en términos reales, que se registró en los 18 años de las 3 administraciones pasadas. El salario mínimo debe ser una retribución justa y después de décadas de rezago ya estamos avanzando en esa dirección. Eso lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de noviembre, poco después de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció este incremento que voy a precisar, porque fue primero, Vicente, de 80.04 pesos, después ahí sube 5 pesos, me decías. 5 pesos. Y después le suben sobre eso, el 3.9%. Sobre eso, el 3.9%. Voy a empezar contigo, tú, Vicente Solís, como secretario de Capacitación y Educación de la CTM en el Estado. Además, tienes una serie de trabajos académicos alrededor de estos temas. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? ¿Qué impacto crees que vaya a tener este incremento? ¿Sirve? ¿Realmente sirve para algo? Sí, mira, primero hay que reconocer que el salario mínimo venía teniendo un deterioro muy fuerte hasta la época precisamente de Ernesto Zedillo Ponce de León. A partir de la llegada de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón, prácticamente se estanca. No hay ni retroceso ni aumento. ¿Creció con Zedillo y hasta ahí se quedó? No. No. El mayor aumento lo tuvo con Luis Echeverría. El monto del salario mínimo más alto en términos reales se da en 1976. Luis Echeverría sube el salario mínimo el 31.61%. ¿Sí? A partir de ahí, precisamente por las crisis sucesivas, las devaluaciones, inflaciones que se dan, empieza a perder poder adquisitivo. 42% con López Portillo, 37% con Miguel de la Madrid, 10% con Carlos Salinas de Gortari, 9% con Ernesto Zedillo, y luego ahí se estanca. Sube 0.32% con Vicente Fox y 0.1% con Felipe Calderón. O sea, no lo suben. Al nivel de deterioro que tenía, simplemente no hay ni aumento ni retroceso. O sea, nada más no se deterioró más de lo que simplemente ya estaba hasta no se deterioró, así es. De acuerdo, yo me estoy yendo a los datos que da INEGI, ¿no? Con el presidente actual, precisamente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a las cifras que yo tengo, hasta enero de 2017 tenía un incremento del 2.16%. Del 2.16%. Habría que ver lo que pasó de enero de este año ahora a noviembre de este año. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos una de las inflaciones más altas en el país. Se calcula que al cierre del año la inflación va a estar entre 5.6% y 6.5%. O sea, es una inflación alta. Hacía mucho que no se daba esta inflación. Pero el problema principal no es esta inflación general. Es la inflación que se da en la canasta básica. Los cálculos van desde alrededor de un 7% hasta un 18% de incremento en esa canasta de alimentos. Desde el 7 hasta el 18, que es brutal si tomas en cuenta que si de por sí ya no le alcanzaba a la gente. Así es. Entonces el grave problema está en que si tú mides el salario mínimo contra la inflación general, lo que le llaman índice nacional de precios al consumidor, pues aparentemente sí hay una mejora. Si lo comparas contra el índice de precios de la canasta alimenticia o de la canasta que corresponde a la línea de bienestar, entonces ahí sí tenemos un problema porque ahí hay un deterioro. Bien. Luis Núñez, tú como secretario de Economía, economista también, ¿cuál es tu punto de vista, tu análisis sobre esto? Bueno, sin duda el tema del salario mínimo es un tema muy relevante, complejo. Obviamente todos quisiéramos que el salario mínimo cubriera las necesidades y requerimientos de un trabajador y su familia en cuanto a alimentación, en cuanto a vivienda, en cuanto a recreo, diversión, etcétera, que cubra lo que está contemplado, ¿verdad? Sí.
Es un tema complejo porque hay connotaciones atrás de un ajuste del salario de diversa índole. Sin duda, el temor derivado de experiencias previas ha sido el impacto que puede tener el incremento del salario en la economía en general. ¿Y por qué? Bueno, porque en años anteriores ha ido aparejado el incremento del salario, que es un precio de la economía, a algún tipo de impacto en la inflación o en desempleo. Obviamente tiene mucho que ver la situación en que se encuentra la economía para poder pensar en que pueda tener un impacto negativo o positivo en la economía en general. Para nosotros el incremento del salario tiene mucho que ver también con el comportamiento de la inflación. Si el salario se incrementa, el salario mínimo se incrementa de manera positiva, pero la inflación es menor que el incremento del salario, tenemos una recuperación del salario real, que es lo que comentaba el presidente de la República que ha estado sucediendo en México. El incremento del salario se ha dado en un contexto en el cual la inflación ha sido menor y eso permite una recuperación del poder adquisitivo del trabajador que obtiene ese salario. Pero un tema adicional tiene que ver también con la formalidad del trabajo y creo que en este sexenio se ha avanzado muy fuerte en reducir la informalidad, es decir, que los trabajadores tengan acceso ¿sí? a seguridad social, a los beneficios que conlleva la formalidad. Y eso también impacta directamente en la informalidad. La formalización del trabajo impacta también. Que justamente fue una de las instrucciones que le dio el nuevo secretario de Hacienda, ¿no? a González Anaya sobre ese tema. O sea, ir sobre los informales, justamente pues porque hay que sumarlos y hay que hacerles entender que hay una serie de beneficios de estar en la formalidad y salir de la informalidad. Perdón, Luis, que te interrumpa, voy a seguir contigo, tengo que ir a un corte. Este es un primer tiro de calentamiento, vamos a ponerle así, sobre este tema del salario mínimo. Esta ocasión, en la mesa de pros y contras, le estoy presentando un análisis sobre ese incremento al salario mínimo que se dio a conocer la semana pasada de parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Hay una serie de opiniones alrededor de esa decisión de aumentar el salario. La mayoría de las opiniones, hay que decirlo, las que nos ha tocado escuchar, pues son opiniones críticas respecto a si realmente sirve para algo el salario mínimo aumentado así como está a este momento. Sin embargo, hay una serie de cosas alrededor de por qué se toman las decisiones. En fin, y le voy a ir presentando también algunas otras opiniones y análisis a lo largo de este espacio, de esta mesa de pros y contras. Voy en corte, regreso. Es el tema del salario mínimo, el que hemos puesto sobre la mesa de pros y contras en esta ocasión, porque sí es importante entender, comprender qué es lo que esconde una decisión de esta naturaleza de incrementar el salario mínimo de la manera en que se incrementó, cuáles son los criterios y desde luego la pregunta es también hay que ser muy elementales a veces para decir las cosas exactamente para qué le sirve a la gente, ¿sí? Porque muchas veces en el escritorio de los funcionarios públicos, en el escritorio de los grandes personajes que toman las decisiones en este país, pues no necesariamente se visualizan las necesidades de las familias. Se ven los números macroeconómicos y no es la primera vez que en este país o en muchos países de América Latina la macroeconomía está muy bien, pero la microeconomía, que es la de la familia, sí, ese núcleo familiar, sigue muy golpeada. Así que me quedé contigo, Luis Núñez, como delegado tú de la Secretaría de Economía, nos compartías a nuestro público la reflexión alrededor de esa decisión de incrementar el salario mínimo. Yo creo que hay un tema sumamente relevante, que es obviamente cómo lograr incrementar el salario mínimo para que en términos reales beneficie a los trabajadores, pero al mismo tiempo no genere otras distorsiones en la economía. Y hemos estado analizando la experiencia particularmente de California y Nueva York, que hicieron un ejercicio muy interesante. California hace 2 años incrementó el salario mínimo de $8 a $10 la hora, ¿sí? Y se vieron que no hubo inflación, no hubo desempleo, lo incrementaron de 10 a $15 la hora durante el 2016, 17 y 18,
50% el salario mínimo. Y están ahorita avanzando con un programa bien interesante donde están monitoreando y lo están haciendo segmentado por tipo de empresa, de tamaño de empresa, etcétera. Nueva York hizo lo mismo, ¿sí? Trabajadores, por supuesto, gobierno, legisladores, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer lo mismo, vamos a incrementar el salario mínimo 50%. Y hacen el ejercicio. De 10 a $15 la hora. Así es. Entonces lo hacen, empieza el 2016 y van en 3 años, van a incrementarlo en 50%. Contrario a lo que dice la teoría económica, no se ha visto el incremento de los precios en la economía, ni se ha visto generación de problemas de desempleo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que se dan cuenta de algo muy elemental, ¿sí? Ha habido incrementos en la productividad de las empresas, ¿sí? Pero ese incremento en la productividad no se había reflejado en el salario, sino se había reflejado en ganancia para la empresa. Entonces, saben ellos que la empresa tiene que responder a esos incrementos de la productividad, esos incrementos de salario, tiene que responder de alguna manera ajustando sus costos o mejorando su precio. Es decir, la empresa tiene forma de responder a un incremento de salario antes de que se convierta en un tema de costo y que repercute en la inflación. Es un tema relevante. Ese ejercicio nos da pautas para pensar y hacer lo propio en México, hasta donde la productividad permite tener esas válvulas de escape que soporten incrementos en los salarios mínimos sin que represente una potencial inflación o desempleo. Es un tema sumamente relevante. Ahora, tenemos los instrumentos y tenemos las condiciones para hacerlo. Bueno, tenemos ya conformados los comités de productividad a nivel nacional y a nivel Sonora de manera particular. Esos comités de productividad son las instancias en las cuales se pueden sentar a la mesa los trabajadores, el gobierno, las empresas y poder discutir las políticas que permitan realizar o promover incrementos al salario mínimo basados en la propia productividad de la economía. A ver, lo que pasa es que, bueno, me queda entonces más o menos la idea de que los que terminan pagando el incremento salarial son los consumidores. Porque entonces cuando el empresario se ve obligado a incrementar el salario o presionado, forzado a incrementar los sueldos, termina pasándole el costo al consumidor, al cliente. Entonces aquí de lo que estaríamos hablando es que hubiera una combinación de que entre el empresario sacrificara un poquito su utilidad, estamos hablando Así de eso, es, sí. ¿sí? Sacrifique un poco su utilidad y que incremente su productividad porque va a tener trabajadores más motivados, va a tener empleados de mejor humor porque van a estar mejor pagados, entonces le van a echar más ganas al trabajo, van a incrementar su productividad y entonces ellos aumentarían su venta y podrían amortiguar un poco ese golpe que le significa el subir los salarios. Pero ¿están preparados los empresarios mexicanos para esto? Yo creo que ese es el ejercicio que hay que hacer justamente. Más que imponer salarios, incremento de los salarios mínimos, hay que consensarlos. Más que hacerlo por decreto, hay que hacerlos por la búsqueda de esos entendimientos, donde digas, a ver, empresarios, curiosamente, Sergio, ha estado pasando que la Coparmex ha estado solicitando incrementos salarios más altos de los que están dando. ¿Por qué? Ellos saben que hay margen para poder incrementar los salarios a ciertos niveles. Si no mal recuerdo, se hablaban de la posibilidad de que se incrementara hasta 90 pesos. Sí, ¿verdad? Es más, mira, permíteme, vamos a recuperar las intervenciones de los dirigentes nacional de Coparmex, de Gustavo de Hoyos Walter, que también le secundó aquí Marcelo Meucci sobre este tema y la opinión justamente que tú refieres, que ellos tienen el sector empresarial, la Coparmex, que es el sindicato patronal, pues, sobre este incremento. La propuesta de la Coparmex es para pasar de 80 pesos con 4 centavos, que es el salario mínimo general actual, a 95 pesos con 24 centavos. Hago una aclaración. Esta propuesta se refiere al salario mínimo general, que como ustedes saben es el más bajo de los salarios mínimos. Lo que causó en este año una inflación muy alta fue, por un lado, el incremento en los precios de los energéticos, derivado de la liberalización que se hizo de manera accidentada a principios de este año,
y por otro lado la variación que observó en distintos momentos del año el tipo de Es cambio. Gustavo de Hoyos Walter, que es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y Marcelo Meucci, que es el presidente de Coparmex Sonora Norte, también habló en el mismo sentido. Buscando era 95 pesos para el próximo año, ¿no? Si bien quedamos en 88.36, pues se va a volver a revisar esto, pero también se trae un plan a largo plazo para que alrededor del 2030 el salario mínimo ande en el orden de los 195 pesos. También tenemos que ver qué tipo de empleos se están generando, porque no todos esos empleos son empleos de tiempo completo y aparte tenemos que generar empleos de calidad. Empleos de calidad, empleos bien pagados, porque lo mencionaba yo y tú me estás compartiendo un dato que vamos a compartir también con el público, Vicente. Sigue estando ese salario por debajo de la línea de bienestar. ¿Qué es la línea de bienestar? ¿Que le alcance al trabajador? La línea de bienestar implica la canasta alimenticia básica, es decir, para que una persona se pueda considerar que tiene el nivel de nutrición adecuado, que para una persona en lo particular vale alrededor de 49 pesos. Solo la canasta alimenticia, más la canasta que comprende salud, educación, transporte, vivienda y vestido. ¿Sí? Que en total esa canasta para una sola persona vale 97.50 centavos por día, para una sola persona. 97 pesos con 50 centavos. Con 50 centavos. Es decir, ¿por una persona? Para una persona. Es decir, un trabajador que gane el mínimo solo para que él, esa persona, ese trabajador o trabajadora, pueda comprar esa canasta básica para que no sea considerado pobre, porque la línea de bienestar determina quiénes son pobres, todos los que están por debajo de la línea de bienestar. ¿Ves? Entonces, en México, por definición, todo el que gana un salario mínimo es pobre en este país, porque no gana ni siquiera lo suficiente para comprar ese paquete de bienes básicos. En la línea de bienestar. Así es. Ahora, ¿por qué la OIT recomienda que el salario mínimo debe ser por lo menos el doble de lo que vale esa línea de bienestar? Porque se considera que en una familia, si trabajan dos personas y son los que sostienen a la familia, es decir, una familia de por lo menos 2 hijos, entonces deberían de trabajar y ganar 2 salarios mínimos cada uno para poder sostener a la familia en el mínimo de bienestar. Entonces la recomendación para el salario mínimo es que debe ser 2 veces. ¿Quién hace esa recomendación? La Organización Internacional de Trabajo. Entonces, el monto del salario mínimo debe ser por lo menos 2 veces el valor de la canasta para comprar esos bienes básicos. ¿Me explico? Es decir, debería ser el doble de estos 97.50 centavos. Estaríamos hablando de alrededor de 195 pesos aproximadamente, lo que debería ser el salario mínimo de acuerdo a las recomendaciones de la OIT. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy por debajo de lo que debería de ser el salario mínimo. Quiero decirte que la mayoría de los países en América Latina cumplen con esa recomendación. La mayoría están por arriba por lo menos una vez de la línea de bienestar, ¿sí? Y muchos países están por arriba de 2 veces el valor de esa canasta básica que implica la línea de bienestar. Pero aquí en México, incluso con este aumento que se tiene, apenas vamos a estar al 90% de esa canasta. Veía el dato y la pregunta es, ¿por qué, si es una economía del tamaño que dicen que es la economía mexicana, por qué si somos, no sé, decían, creo que la 8ª potencia, la 8ª economía mundial, ¿por qué si tenemos tantos recursos? ¿Por qué si se nos presume que viene tanta inversión extranjera y tanta inversión nacional? ¿Por qué si cada rato nos hablan del gobierno federal, los gobiernos de los estados, nos hablan de generación de empleos? Que se vino tal empresa y va a generar tantos empleos. Y vinieron tantas empresas de China, de qué sé dónde, y van a generar muchos empleos. Sí. ¿Por qué seguimos estando tan abajo de esa línea de bienestar? ¿Por qué un solo estado de los Estados Unidos ha logrado incrementar 50% su salario mínimo en ¿cuánto tiempo? 3 años. En 3 años, sí. Y nosotros, el último salario, el más fuerte,
de los incrementos fue con Echeverría. Sí. Echeverría fue presidente de la República de 1976 a 1982. ¿Sí? No, 70 a 76. Así es. Después vino López Portillo, que se empezó a caer. Peor aún, del 70 al 76, sí es cierto. Entonces, hace 47 años más o menos, que se dio el último de los mejores incrementos al salario mínimo en este país. Sí, porque el enfoque anterior, todo el enfoque de lo que se dio en llamar el milagro mexicano, era el fortalecimiento del mercado interno. Era un modelo que se llamaba de sustitución de importaciones. México debía de producir aquello que importaba. Entonces había que industrializar a México. Y se requería entonces que así como se buscaba que la oferta productiva creciera, que también aumentara la demanda de los trabajadores. Esto obedecía a una serie de teorías que existían en aquel entonces de que se debía aumentar la demanda efectiva para que eso generara mayor producción y se equilibraran la oferta y la demanda en un nivel cada vez más alto. Terminamos con esa reflexión después del corte. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa. En esta mesa se está hablando del salario mínimo, el incremento anunciado la semana pasada. Y bueno, la pregunta ahí está, ¿para qué sirve? ¿O cuándo va a servir para algo? Bien, le invité también a esta mesa y va a tener presencia con un video que le voy a presentar al economista Marco Antonio Córdoba, también sobre su análisis de este incremento al salario mínimo. Y él presenta también ahí una serie de números, de cifras y comparativos interesantes que le presento ahora. Hola, buenas noches. La semana pasada la Comisión Nacional de Salarios Mínimos avaló incrementar en 8.36 pesos el salario mínimo a partir del 1 de diciembre. Esto representa un incremento en términos porcentuales de 10.4% anual. Sin embargo, el alza oficial del salario mínimo es de 3.9%. El incremento del salario mínimo se explica en dos etapas o dos movimientos. El primero, mediante el procedimiento de monto independiente de recuperación, se aumentó el salario en 5 pesos. Pasó de 80.04 a 85.04 pesos. Posteriormente, en una segunda etapa o segundo movimiento, sobre el nuevo monto, es decir, sobre los 85.04 pesos, se anticipó el incremento de 3.9% de 2018, de tal manera que el salario mínimo quedó en 88.36 pesos. De esta manera, el incremento porcentual del salario mínimo para 2018 quedó en 3.9% y no en 10.4%. ¿Por qué es importante realizar esta precisión? Bueno, es importante ya que el próximo año, en 2018, las negociaciones salariales entre empresas y sindicatos van a tener como punto de partida el 3.9% y no el 10.4%. Por otra parte, el incremento de salario mínimo resulta limitado, ya que no resuelve las necesidades básicas del trabajador que recibe este ingreso, el cual sigue estando por debajo de la línea de bienestar, y además el salario mínimo mensual va a quedar en 2.650 pesos y la línea de bienestar implica tener un ingreso mensual de 2.940 pesos. Asimismo, este año se espera que la inflación cierre en 6.5% y el promedio del incremento salarial de este año ha sido del 5%, lo cual implica una caída en el salario real del 1.5%. ¿Esto qué significa? Significa una caída en el poder adquisitivo, una caída en el poder de compra del trabajador mexicano. ¿Qué esperamos para el 2018? Próximo año se espera una inflación del 4.5% y con el alza del 3.9% en el salario, bueno, también se espera
pues una caída en el salario real, que el salario real sigue estando en la zona negativa. Esto implica, bueno, pues también que una caída en el poder de compra del trabajador mexicano por 2 años consecutivos. Sin embargo, aquí debemos considerar las perspectivas económicas de la economía mexicana para el 2018, las cuales se perciben complicadas principalmente por 3 factores. El primero, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Segundo, las próximas elecciones presidenciales en nuestro país. Tercero, el programa fiscal que pretende implementar Donald Trump en Estados Unidos. Todos estos factores podrían generar mayor incertidumbre económica y financiera en nuestro país, lo cual podría reflejar mayor depreciación cambiaria y mayores presiones inflacionarias. El aún gobernador de Banco de México señaló que el incremento salarial fue prudente, ya que acorde a las condiciones macroeconómicas del país, ya que una mayor alza salarial podría haber generado mayores presiones inflacionarias a través de un incremento de los costos de producción que podrían transferirse en un incremento o un alza de los precios de los bienes y servicios. Una mayor inflación provoca que se incremente la tasa de interés. Al incrementarse la tasa de interés genera 2 efectos perversos al interior de la economía. Por un lado, una caída en la inversión productiva y por otro lado, una caída también en el consumo vía crédito. Al disminuir estos 2 factores, el nivel de producción de bienes y servicios de la economía tiende a ser menor. Y al disminuir el nivel de producción o el PIB, el nivel de empleo tiende a disminuir, o dicho de otra manera, el desempleo tiende a aumentar. De ahí la prudencia en el incremento salarial para el 2018, ya que un alza mayor podría generar mayores desequilibrios macroeconómicos dadas las condiciones actuales de la economía mexicana. Por último, para incrementar de manera ordenada y paulatina el salario de los trabajadores en nuestro país, es recomendable que las empresas realicen cambios en sus sistemas de incentivos, los cuales deben de estar anclados al desempeño y productividad de los trabajadores y también al nivel de rentabilidad de las organizaciones. Gracias. Muchas gracias, Marco Antonio Córdoba, economista. Él está allá en Veracruz, tiene rato allá, pero es sonorense y nos comparte su análisis. El tuyo, Luis Núñez, como secretario, delegado de la Secretaría de Economía en el Estado. Bueno, sin duda, para mí es un tema que tiene que ver con una política redistributiva del ingreso. Es un tema relevante, es decir, el Estado capta recursos, las empresas captan recursos y esos recursos se convierten en impuestos y el Estado tiene la obligación de resarcir de alguna manera los ingresos que obtiene. Es un tema que tiene que ver con la posición competitiva del país, porque no estamos trabajando insertos en un modelo económico en el cual no estamos aislados, estamos compitiendo y tenemos que mantener esa competencia para poder seguir vigentes con esta política comercial de nuestro país. Es un tema de productividad porque tiene que ver también de qué manera pueden beneficiarse, pueden trasladarse los beneficios de una mayor rapidez para hacer los productos, los bienes y servicios y traducirlos en mejoras salariales. Es un tema complejo, por eso decía, en donde intervienen varios factores. No es de manera lineal un solo tema el que va a resolver el asunto salarial, sino es multidimensional, multifactorial, por tal hay que buscar también políticas multifactoriales. Sí existen riesgos de generar problemas en la economía si no se hacen debidamente, si no se hacen debidamente los incrementos salariales y las propuestas de incrementos salariales. Hay que vigilar muchas variables. En ese sentido, yo creo que conviene apegarse a los comités de productividad como la base sobre la cual negociar los salarios, ¿sí? Yo creo que es un tema sumamente relevante porque, decía yo, concurren a la mesa los actores que tienen que ver con generar esa riqueza y cómo repartirla también, como es el gobierno, como son los trabajadores y como son los empresarios. En ese sentido, los comités de productividad creo que son el instrumento
sobre las cuales se puede trabajar esas negociaciones y no tanto por decreto. Como que si bien es cierto, el decreto puede ser el marco regulatorio sobre el cual se establecen esas negociaciones, pero la mesa de negociaciones tendría que ser a través puede ser un punto de partida, digamos. Sin duda, sí, sin duda. El decreto, pero no la decisión final. Así un punto es. de partida porque hay análisis, porque hay estudios, porque hay una historia que hay que revisar antes de tomar una decisión, pero se podría tomar en esos comités de productividad. ¿Por qué no podemos hacer un experimento similar al que hicieron en California, por ejemplo? Yo creo que sí hay condiciones para hacerlo. Yo siento que hay condiciones para hacerlo. Sin duda, están ellos también experimentando. En California, en Nueva York, están experimentando, porque finalmente para ellos es novedoso también el enfrentar de esta manera el problema de los salarios mínimos en los respectivos estados. El salario mínimo que maneja Estados Unidos es menor que $8 la hora, sin embargo ellos van arriba, se fueron arriba en esos dos estados que son curiosamente los estados que más riqueza generan. Una precondición para poder empezar a trabajar propuestas de incremento de los salarios tiene que ver con que se esté generando riqueza. Entonces, creo yo que México está creciendo, está generando riqueza, si bien es cierto, no como se quisiera, pero va arriba del promedio de América Latina. Esa precondición de que esté generándose riqueza, que esté creciendo la economía, ya marca pautas para poder establecer ¿Podría hacerse política. un experimento en Nuevo León, por ejemplo? Podría ser incluso a nivel nacional o podría ser regional. Creo yo que partiendo de los estados que más riqueza están generando, podría ser un buen ejercicio, ¿sí?, sobre los cuales establecer compromisos regionales o estatales y experimentar en el seno de esas comités de productividad los efectos que podría tener el incremento al salario mínimo. Sí, pero mi pregunta iba más en el sentido de por qué no hacerla en un estado, como ya se hizo en 2 estados de los Estados Unidos. Sé que las condiciones económicas de los países son muy distintas, pues, pero bueno, si se ha puesto sobre la mesa ese ejemplo, yo supongo que habrá posibilidades de hacerlo, no sé si en todos los estados de la República, por eso mencioné Nuevo León como un estado industrializado desde hace muchos años, o no sé cuál otro estado de la República tenga condiciones para hacer un experimento de esta naturaleza, que en ese estado se acuerde un incremento al salario mínimo que vaya por encima de esas líneas de las que hemos estado ustedes mencionando aquí en este programa, y bueno, ir midiendo, ¿no? Ir midiendo, no se podrá hacer, digo... Yo creo que sí se puede, en el sentido de que son los estados más productivos, Nuevo León, Jalisco, son estados que están destacando por impactar de manera positiva la productividad. Y en ese sentido, los márgenes que están teniendo en esa generación de riqueza dan más posibilidades de que se pueda revisar el salario mínimo hacia la alza. Podría ser un experimento bastante interesante, innovador, y podría marcar pautas para medir los potenciales efectos inflacionarios o en la generación de empleos para poderlos contrastar y quizás replicarlos en otros estados. Bien, estamos hablando aquí del salario mínimo que se aumentó, pero que sigue estando por debajo de esa línea de bienestar de la que también hemos hecho referencia aquí. En el programa le tengo la opinión del dirigente de la CTM, Javier Villarreal, sobre este tema también. Y bueno, pues ha autorizado este pequeño incremento que hay que reconocer que comparado con años anteriores es un incremento pues aproximado del 10%, pero no es suficiente. El salario mínimo está mucho, pero mucho, muy rezagado. Y entonces creemos que es ridículo, es insuficiente. Después o con la llegada más o menos de Salinas, en esa época, podríamos hablar, Vicente, de que se empezó una modificación en el modelo económico. Sí. Y entonces los factores que antes permitían o que le permitieron, por ejemplo, a Luis Echeverría subir más de 30% del salario mínimo, ya no lo permitieron a partir de ese cambio de modelo económico. ¿Es lo que me explicabas? Desde los años 50 a los 70 hay un incremento sostenido de los salarios en México, porque había una consideración entre los economistas de que debería de aumentar la demanda interna. Había que, si las empresas estaban orientadas al mercado interno, entonces tenían que lograr
que se compraran sus productos en el mercado interno. Y nosotros mismos comprarnos y lo que eso producíamos. solo se hacía si aumentaban los salarios. Recuerda tú que Ford precisamente tenía una política allá en Estados Unidos que decía que sus trabajadores tenían que tener la capacidad todos de poder comprar un carro Ford. Entonces, ahí fue cuando se desarrolló este concepto de producción en masa y consumo en masa. La gran época de la acumulación capitalista en los Estados Unidos y en el mundo se basaba precisamente en esas consideraciones. Entonces aquí en México se hizo algo semejante, o sea, había un estímulo a una producción industrial, agrícola, etcétera, interna, y había un estímulo también al crecimiento de los salarios. Se cambia el enfoque, donde lo prioritario pasa a ser el mercado externo, entonces se trataba ya de ser competitivo ante el sector externo. Como México no somos muy competitivos por tecnología, se buscó ser competitivos por una mano de obra barata. Entonces se diseñó una política de contención salarial y el truco era muy simple, ¿no? Si el salario se fija por abajo de la inflación, entonces se va reduciendo cada año el salario. ¿Me explico? Por eso es que el salario mínimo fue perdiendo poder adquisitivo, hasta que llegó a los niveles de alrededor de un 70 y tantos por ciento, 80%, ¿no? Que es donde ya los organismos internacionales como la OIT, la CEPAL, etcétera, o ahora, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, dice, la competitividad de México se basa en los bajos salarios. Y eso no se vale, eso es dumping salarial o laboral, dicen. Entonces hay una presión por muchos sentidos. Pues, porque antes estuvieron muy contentos con eso. Sí, así es. Entonces hay una presión por cierto tipo de organismos de que México México era junto con Haití el único país donde el salario mínimo estaba por abajo de la línea de pobreza. ¿Con Haití? Junto con Haití. Entonces, esa comparación es muy vergonzosa, Vicente. Es muy vergonzosa. Entonces se vino una presión muy fuerte para que México subiera los salarios mínimos. Y es donde precisamente el presidente Peña Nieto empieza a subir gradualmente los salarios en México. O sea, hay una recuperación muy gradual que con la inflación de este año se corre el riesgo de que otra vez se vuelva se pulverice ese aumento que se dio. ¿Sí? Ahora, esto tiene algunos efectos negativos. ¿Por qué Coparmex está solicitando que se incremente el salario mínimo por lo menos por la línea de bienestar? Porque el mercado interno mexicano está muy deprimido. Al no tener la población buenos ingresos, entonces, ¿qué tenemos? La mitad de la población en pobreza. Y la mayoría, fíjate, 70% de los trabajadores están ganando menos de 3 salarios mínimos. Su poder adquisitivo es muy bajo. 70% de los trabajadores. El 70% de los trabajadores abajo de 3 salarios mínimos. Estamos hablando del ámbito nacional, del ámbito aquí hay una nacional, cifra local muy distinta. Sí, del ámbito nacional. Pero entonces eso repercute en que si la mayoría de las empresas en México son proveedoras del mercado interno, o sea, producen para que les compren consumidores en el mercado interno, pues ese mercado interno es muy débil, entonces no hay capacidad de compra. Y el mercado externo, pues también ha estado con altibajas muy fuertes. Y eso es lo que trae muy atorado a México, entonces, que su tasa de crecimiento no vendemos ni afuera ni vendemos ni afuera. Adentro. Sí. Entonces, por eso es que se ha planteado la necesidad de fortalecer tanto el mercado externo diversificando, porque ahorita tenemos una enorme dependencia del mercado de Estados Unidos, que corremos el riesgo en esta negociación del TLC de que se nos caigan las exportaciones a Estados Unidos y no tenemos otros lugares a donde ir con las exportaciones y no tenemos un mercado interno capaz de absorber toda esa producción que existe en México. Entonces necesitamos fortalecer el mercado interno y es uno de los planteamientos muy importantes de Coparmex. Mirta Alvarado, la dirigente de Canaco aquí, nos compartió también en una de las entrevistas el porcentaje de la población que en Sonora gana menos o un salario mínimo, solamente un salario mínimo. La mayoría gana más, según datos del INEGI. Voy a recuperar esa parte. Aquí más que el 8% de todo el estado ganaba el salario mínimo, comparado con el 14% de la media nacional. Este dato me lo dieron de INEGI. En Hermosillo, por ejemplo, es diferente el promedio de Hermosillo al resto del estado. El promedio de sueldo promedio gana la gente 11,328. En general,
Bien, ahí está, lo que son datos del INEGI, compartía la presidenta de Canaco aquí. Pero bueno, decías, Vicente, que el problema va a ser a la hora de las negociaciones contractuales también, porque ahí va a quedar el punto de partida 3.9%. El problema es que el salario mínimo se ha fijado desde hace muchos años como el parámetro para los salarios contractuales. Es decir, se fija alrededor de 4% porque la inflación durante mucho tiempo ha andado alrededor del 4%. Si te fijas, ahorita dicen 3.9%. Sí. Entonces, cuando un sindicato va a negociar los aumentos salariales, la empresa dice, bueno, está el mínimo en 4%, así es que yo te ofrezco el 4%. ¿Me explico? Entonces la negociación parte de ese parámetro. Entonces, el sindicato que tenga más capacidad de negociación le va a lograr sacar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pero no mucho más, ¿me explico? Entonces, ancla a los salarios contractuales el aumento al salario mínimo. A eso se le llama efecto fardo. Los amarra, los ancla, pues, los amarra, los no amarra, permite. no los deja crecer. No los deja crecer, porque los empresarios lo han dicho de una manera muy correcta. En buena medida el salario debería estar ligado también a la capacitación y la productividad de los trabajadores. Pero nosotros aquí en Sonora tenemos sectores muy competitivos en el ámbito internacional. La maquila, la industria automotriz, la industria aeroespacial, la minería, la propia agricultura de exportación, el turismo, etcétera, etcétera. Entonces hay capacidad de pago porque hay ganancias fuertes. ¿Me explico? Hay productividad. Pero resulta que el salario mínimo ancla el salario contractual, entonces no se fija ni siquiera a cómo fue la productividad. Por eso, aunque los empresarios digan que el salario debería ir ligado a la productividad, en la práctica esto no es así. En realidad el salario se fija por decreto, de acuerdo al decreto que determina el salario mínimo. ¿Pero son obligados? No, pero es muy difícil, el mercado laboral mexicano hace sumamente difícil que se pueda romper de una manera importante ese parámetro que marca el salario mínimo. Si tú ves la historia de los aumentos a los salarios contractuales, es muy semejante a los aumentos a los mínimos. Y esto lo vemos muy bien en el diferencial que tienen los salarios mínimos y contractual con Estados Unidos. El promedio es de 1 a 10. El salario mínimo en México es 1 respecto a 10 en Estados Unidos. Y los salarios contractuales en promedio en las empresas que exportan a Estados Unidos es también de 1 a 10. Luis, ¿tú crees que en algún momento la economía sonorense estaría lista para hacer un experimento de esta naturaleza como el que nos planteábamos aquí en esta mesa? Yo siento que sí, y siento que las condiciones ahorita se están acercando mucho a esa posibilidad. ¿Por qué? Recordemos que hace apenas 3 años teníamos una economía en francas dificultades en Sonora, prácticamente colapsada, crecimiento cero de la economía, generación de empleos bajísimo, como no se veía en décadas en el Estado. Y hemos visto a partir de un pacto, que es justamente lo que platicamos al principio como una precondición, en un entendimiento entre las fuerzas productivas del Estado y gobierno como un facilitador, es el generar condiciones para volver a crecer otra vez, ¿sí? Y ahorita Sonora ya está creciendo a tasa superior al 5% anual, e incluso con picos de hasta arriba del 7% en un trimestre específico. Ya la generación de empleos está rebasando incluso las metas y los requerimientos que tiene una economía para poder acomodar a las nuevos trabajadores que van ingresando al mercado laboral, y incluso rezagos, porque ya estamos generando ahorita en la economía sonorense arriba de los 30,000 empleos registrados en el IMSS, empleos productivos registrados en el IMSS. Entonces, condiciones ya empieza a haber. Lo que sigue ahora es de qué manera ese crecimiento en la economía y esa generación de empleos en cantidades suficientes para absorber a los trabajadores que van a ingresar al mercado laboral se pueden convertir en mejoras para los ingresos de los trabajadores, ¿sí? Es decir, ya hay condiciones propicias para empezar a activar los comités de productividad y empezar a trabajar temas muy relevantes. El tema que decía ahorita Vicente es muy importante, competencias laborales, el poder preparar y mejorar las condiciones de los trabajadores, pero desde el entorno laboral, es decir, capacítalos, prepáralos para que puedan acceder a mejores trabajos, más competitivos, y poder acceder también de esa manera a mejores ingresos. Es un tema sumamente relevante. Las condiciones creo que ya hay ahorita para
pasar a la segunda fase. Ya pasó el riesgo de colapso de la economía, ya estamos creciendo, ya está generando empleos suficientes, incluso empieza a haber hasta problemas en algunos lugares de la frontera porque no hay mano de obra suficiente a la tasa de crecimiento que hay ahorita. Entonces, en ese sentido, ya puede ser incluso la posibilidad de dejar un poquito que las empresas empiecen a batallar con los trabajadores porque no hay suficiente para la demanda que se está generando y que empiecen a subir salarios de manera natural, pero también activar los comités de productividad para incidir directamente en las mejoras salariales a través de las discusiones de los pactos que pueda haber entre empresa, gobierno y trabajadores. Bien, nos quedan poquito más de 3 minutos del programa, así que yo les pediré una conclusión. Yo sé que este tema ni empezó en esta mesa ni se va a quedar en esta mesa porque todavía hay un gran debate en el ámbito nacional. Yo espero que no nos distraigamos con las cuestiones de la política, que son importantes desde luego desde otro punto de vista, pero esto es importante irlo socializando constantemente para que tanto los empresarios como los sindicatos, las centrales obreras, los trabajadores, todos vayan entendiendo por qué está pasando lo que está pasando en este país y podamos normarnos una opinión correcta, adecuada, sobre estos temas que son los que van y pegan en la mesa de todas las casas. Así de simple. Van y golpean o tienen sus consecuencias positivas o negativas en la alacena de las casas, en el refri, en el súper, así de simple, pero así de importante, porque son millones de familias. Yo les pediría una conclusión, Vicente, sobre este tema. Sí, primero, mira, el salario mínimo a nivel internacional es un derecho humano. El salario mínimo, que debe de alcanzar para esa línea de bienestar. Yo creo que lo más correcto es que se pueda subir el salario mínimo a lo que cuesta esa línea de bienestar, que son los 97.50 centavos por lo menos diario. Mínimo. Mínimo. Y eso hay estudios suficientes de que no genera inflación e ir avanzando poco a poco a ir cumpliendo con la recomendación de la OIT de que el salario mínimo se debería fijar en 2 veces ese valor. Es decir, que el salario mínimo debería irse acercando a ser de 195 pesos. En pesos actuales, ¿no? Segundo aspecto, los salarios contractuales no deben de estar ligados a ese aumento del salario mínimo. Deben de ir ligados a la capacitación y productividad, como ha dicho el sector empresarial. Pero eso implica activar las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad que marca la ley. Porque la ley dice que la capacitación y productividad es una tarea de esas comisiones mixtas. Entonces, hay que hacer que eso sea en serio, porque necesitamos nosotros una competitividad no basada en bajos salarios, sino una competitividad basada en mano de obra cada vez más calificada, cada vez más productiva, cada vez más competente. Bien. Muchas gracias, Vicente. Luis Núñez, tu conclusión. La clave es la productividad. La clave es poder lograr que las empresas puedan incrementar su productividad a través de tecnología, a través de modernización, a través de ciencia, a través de la innovación, lograr el incremento de la productividad, pero también a través de ese intercambio comercial que se genera con empresas de otros lugares del mundo. Productividad es la clave, más que decreto. Y ahorita creo que en Sonora tenemos condiciones adecuadas para empezar a revisar de qué manera los comités de productividad se activan. Si la política laboral en Sonora creo que ahorita está ya generando las condiciones adecuadas para eso. ¿De qué manera se activan los comités de productividad para lograr que ese incremento en la productividad se traduzca no solo en mejoras de ganancia para la empresa, mayor rentabilidad, sino también que se comparta la responsabilidad? La empresa tiene que ser corresponsable con mejoras salariales. Así es. Bien. Luis Núñez, economista y delegado de la Secretaría de Economía, muchas gracias. Muchas gracias. También Vicente Solís, secretario de Educación y Capacitación de la CTM, gracias a los dos. Economista también. Sí, economista también, por cierto, ambos son economistas. Sí, y también a Marco Antonio Córdoba, que es economista, también sonorense, que nos compartió su análisis a través de ese video que nos envió. Gracias a ustedes. Les recuerdo que la mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche y todos los sábados a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora. Hoy, sobre la mesa, este tema del salario mínimo es polémico, en fin, pero hay que seguir hablando de él y hay que seguirlo entendiendo y hay que exigir y hay que empujar para que las cosas mejoren en este país, porque pues, no terminan de mejorar lo que se necesita que mejoren. Gracias, que tenga usted un excelente día.